escenario internacional del 2025 se caracteriza por la erosión del orden liberal sin la consolidación de un sistema alternativo. La guerra vuelve a ocupar un lugar central como herramienta política impulsada por crisis económicas, disputas tecnológicas y rivalidades entre potencias. Rusia desafía el status quo en Europa. China disputa el liderazgo tecnológico y Estados Unidos redefine su rol global, priorizando intereses inmediatos sobre el sostenimiento del orden internacional. La historia sugiere que estos periodos de transición suelen ser altamente inestables, especialmente cuando coinciden con revoluciones tecnológicas como la inteligencia artificial y con la ausencia de un hegemón dispuesto a ejercer liderazgo pleno. A la pregunta de si existe hoy un hegemón claro, la respuesta breve es no plenamente. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar, financiera y tecnológica, pero ya no actúa como un hegemón ordenador, sino como potencia dominante defensiva. El sistema se acerca más a una multipolaridad inestable, con un liderazgo estadounidense erosionado, no reemplazado. La trampa de Tucídides no implica guerra inevitable, pero sí mayor propensión al conflicto, especialmente en escenarios como el de Taiwán, Ucrania y Oriente Próximo. Para tratar estos temas contamos con la participación en este panel de Temístocles Hervas, Timi, director del programa Geopolítica en Debate que se transmite los días jueves por este canal, y con la participación también de la internacionalista María José Cronfle Alviar, amiga de esta casa, a quienes damos la bienvenida. Bienvenida, María José. Hola Modesto, hola Timi, a todo el equipo, un gusto para mí estar aquí nuevamente. Bienvenido, Timi. Buenas noches, Modesto. María José, saludos cordiales, un gusto compartir con ustedes en este importante programa. Vamos a analizar la política y la geopolítica en el 2025 del presidente Donald. Y para entrar en materia, Timi, ¿estamos ante un repliegue estratégico de Estados Unidos o ante una redefinición más eficiente de su hegemonía? Gracias, Modesto. Muy interesante la pregunta con la que aperturamos este diálogo. Hace 15 días estaba leyendo el nuevo concepto doctrinario de los Estados Unidos, el corolario Trump, que es como ha trascendido, que básicamente es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. En esa primera lectura, Modesto y quienes nos siguen, yo consideraba que Estados Unidos se estaba replegando merced precisamente a la política del presidente Trump, a la situación financiera y a todos los lineamientos que él había dado a su gabinete. No es que Donald Trump escribió esta doctrina, yo creo que ni siquiera la leyó, y esa es la lectura general de muchos analistas de geopolítica. Pero conforme pasan los días, Modesto, yo la respuesta que te diría es que no. No estamos ante un repliegue realmente, en base a tu pregunta, un repliegue estratégico de los Estados Unidos, sino más bien ante una redefinición más lógica, más selectiva, más eficiente de la hegemonía norteamericana. Lo que se percibe como retirada es en realidad un cambio de forma del poder o un cambio de estrategia. Esto no es una renuncia al poder. Los Estados Unidos no van a renunciar fácilmente a su condición hegemónica a partir del año 45, al término de la Segunda Guerra Mundial. Repliegue o redefinición, esto es lo que muchos dan en llamar. Yo diría que es más bien una mutación de la hegemonía de los Estados Unidos. Históricamente, el repliegue implicaría reducción de compromisos, el abandono de zonas estratégicas, quizás la pérdida de capacidad de imposición de ciertas normas en el concierto internacional de las naciones del mundo. Nada de eso, Modesto, ha ocurrido. Hay sanciones, estamos viendo a diario. Los Estados Unidos no ha reducido su presencia militar directa, pero aumenta, o quizá haya reducido en algunos de los escenarios mundiales, pero aumenta la capacidad de control indirecto, esto es a través de medidas financieras, aspectos tecnológicos, sanciones, alianzas asimétricas y, por supuesto, la superioridad militar, naval y aérea de los Estados Unidos no tiene parangón en este momento
en el mundo. Recordemos que el poder, uno de los pilares fundamentales del poder Modesto, tiene que ver obviamente con la capacidad militar. Y la capacidad militar de Estados Unidos no se ha visto mermada, a mi modo de ver, en absoluto. Entonces, esto no es una retirada, es más bien una optimización del poder. El repliegue como instrumento estratégico, lo que parece repliegue, cumple funciones claras, más bien obliga a los aliados permanentes europeos y Japón en este caso es obligado a rearmarse. El presidente Trump, desde su visión geopolítica, él habla más bien de evitar las guerras de desgaste con la participación de los Estados Unidos, el caso de Afganistán. Impensable una guerra similar a Irak. Entonces, más bien, en esta redefinición, Modesto, ha concentrado los recursos frente al hegemón central que tú decías, inclusive mencionaste la trampa de Tucídides. Este quizás sea el mayor objetivo de los Estados Unidos. Concentra sus recursos frente a China, disminuye costos políticos internos y, como diría Clausewitz, Estados Unidos reduce la fricción estratégica, pero no reduce sus objetivos. En definitiva, Modesto conserva la supremacía militar, te decía, controla el sistema financiero global, domina tecnologías críticas y mantiene redes y alianzas sin equivalentes en el mundo. Me refiero a la OTAN, el AUKUS, es decir, la alianza entre Australia, Reino Unido, Estados Unidos, la seguridad. Hay una alianza militar que se da también con Japón, con la India, con Australia, que es análoga a la OTAN, que se llama el Quad, el Quadrilateral Security Dialogue. En definitiva, Estados Unidos no va a abandonar la lucha por la hegemonía mundial. No sé si con esto concluye básicamente esta pregunta. Es correcto, completo el análisis del ámbito geopolítico. María José, desde el ámbito como internacionalista, ¿cómo impacta la política exterior de Trump en la credibilidad internacional de los Estados Unidos? Bueno, la política exterior de Trump cambia la forma en que los Estados Unidos es visto, pero no la debilita tampoco. Trump deja de prometer este apoyo ilimitado y empieza a actuar según los intereses reales que tiene su país. Esto puede incomodar a algunos aliados, pero al mismo tiempo también genera respeto y claridad sus políticas. Durante años, Estados Unidos fue visto como un país que siempre pagaba el costo del orden, del orden global. Y Trump, bajo sus políticas, rompe con esa lógica y esa narrativa y muestra que realmente la credibilidad se basa en fuerza, en coherencia también y en los límites que se han puesto. Creo que esta postura también es importante porque reduce muchos abusos y de cierta forma también obliga a otros actores a tomar en serio a este gobierno. Perfecto. Timi, desde el ámbito o desde la esfera geopolítica, ¿la reducción del compromiso con la OTAN fortalece o debilita la disuasión occidental? Desde una perspectiva geopolítica muy rigurosa, es ambivalente lo que te pudiera decir. La reducción del compromiso americano con la OTAN puede fortalecer la disuasión en el corto plazo, porque les obliga a su contraparte, los 32 países que son miembros de la OTAN, a que inviertan lo que tienen que invertir en términos de seguridad en Europa. Pero la debilita estructuralmente si se vuelve imprevisible o sostenida. Es lo que está sucediendo con el presidente Trump. Esa ambigüedad del presidente Trump hace que los contendores más cercanos, si me refiero al presidente Putin y Rusia, lo vean como que la disuasión se está debilitando. O sea, que recordemos que el concepto de la OTAN, pienso hay un término en inglés que lo define mucho mejor, que es el deterrence. Es básicamente la posición disuasiva de la OTAN. Pierde credibilidad por falta de presencia. Entonces, la disuasión funciona si el adversario cree que el costo de actuar será inasumible para el país y la respuesta será automática e increíble. Una reducción selectiva y condicionada del compromiso norteamericano no elimina la capacidad de respuesta, obliga a los aliados europeos a rearmarse, lo que está sucediendo actualmente, redistribuye cargas sin retirar el paraguas nuclear, porque es importantísimo
ese deterrence en términos nucleares. En ese sentido, puede fortalecer la disuasión al reducir la dependencia pasiva. El efecto ambiguo del presidente Donald Trump como herramienta política genera un riesgo. Esta retórica de menor compromiso, desde la lógica del presidente americano, introduce incertidumbre calculada. Aumenta el costo percibido de probar la cohesión de la OTAN, refuerza la disuasión psicológica en el corto plazo. Pero si esa ambigüedad se convierte en dudas sobre la aplicación, Modesto, la aplicación del artículo 5, María José me puede seguir en esto, del artículo 5 de la OTAN, respecto de que un país que se vea afectado por un tercer país, pues simplemente la OTAN deberá estar obligada a actuar. Entonces, te decía, la aplicación del artículo 5, las señales contradictorias, la posición muy transnacionalista del presidente Trump, etcétera, a mi modo de ver, erosiona la credibilidad colectiva que es el corazón de la OTAN. Europa más armada se fortalece o se fragmenta. De todas maneras, yo creería que el gasto en defensa de la OTAN revela una alianza que se rearma, merced precisamente a esa ambigüedad del presidente de Estados Unidos. Se reordena internamente por presiones de los Estados Unidos, pero no ha resuelto su dependencia estructural de los Estados Unidos. El verdadero cambio no está en el 2% del Producto Interno Bruto que se le obliga a la OTAN a gastar por los países, sino más bien convertir ese gasto en poder estratégico autónomo. Ahí posiblemente ese sería el mejor indicador más decisivo en la próxima década respecto del futuro de la OTAN, de su debilitamiento o de su fortalecimiento. Correcto. María José, el enfoque actual de oportunidades sin compromisos formales debilita las alianzas tradicionales. Bueno, en mi opinión, no las debilita, sino que las hace más justas. Trump entiende que una alianza sana no puede depender solo de un país. Cuando se exige aportes reales, no está rompiendo estas alianzas, está más bien corrigiendo estos desequilibrios históricos que se han venido dando. ¿Qué pasa? Que este enfoque, de cierta forma, obliga a los aliados a madurar estratégicamente. A largo plazo, estas alianzas más equilibradas son, por supuesto, más estables porque no se basan en dependencia, sino en intereses compartidos y responsabilidades mutuas. Entonces, yo pienso que no las debilita a un 100%, sino que más bien las hace justas para de esta forma llevar una relación diferente. No es, bajo mi criterio, no significa romper estas alianzas, sino más bien corregir ciertas cosas que se necesitan. Correcto, Timmy, desde la óptica geopolítica, ¿puede América Latina convertirse en el nuevo espacio de proyección estratégica estadounidense y de bajo costo? Es interesantísima esta pregunta porque precisamente la redefinición de los Estados Unidos, te decía, con el corolario Trump, mucho le atañe a América Latina de cuál va a ser su futuro, por lo menos en el periodo del presidente Donald Trump. Aunque está comprobado, Modesto, María José, está comprobado que muchos de los conceptos doctrinarios esbozados y aplicados por presidentes anteriores al actual se mantienen en el tiempo y en la aplicación política de los Estados Unidos para futuras generaciones. Es el caso de la doctrina Monroe, del corolario Roosevelt. Podemos hablar de algunas de las doctrinas que todavía tienen vigencia. Paradójicamente, son resistentes al tiempo. Pero al hablar de América Latina, Modesto, quisiera referirme inicialmente a la forma peyorativa en que nos ven los Estados Unidos y el mundo de América Latina como el patio trasero. Un buen amigo de esta casa, Robert Marchand, él me decía que para evitar mencionarlo peyorativamente, él pensaba más bien que América Latina se convierte en la... Él le dio un nombre específico para no hablar de patio posterior para los Estados Unidos, algo como un respaldo estratégico para los Estados Unidos en su política exterior. Yo pensaba en el mismo sentido y para no llamarlo patio trasero, yo lo llamo el hinterland estratégico de los Estados Unidos. En términos geopolíticos, Modesto, María José, América Latina puede ser descrita como el hinterland
de América del Norte, no por subordinación formal, sino por su función como espacio de apoyo, seguridad ampliada y reserva de recursos naturales dentro del sistema hemisférico. En geopolítica, el hinterland es la zona interior o periférica que sustenta funcionalmente a un núcleo central mediante recursos, logística e influencia y control. Es básicamente la conceptualización desde McKinsey, desde esos grandes pensadores de la geopolítica. Entonces, para quizás darle moriguerar un poco la definición de América Latina frente al hegemón de los Estados Unidos, me parece interesante que a partir de ahora yo lo nombraré como el hinterland estratégico de los Estados Unidos, es decir, Sudamérica que permite respaldar la gestión de los Estados Unidos de lucha por la hegemonía mundial. La respuesta en clave geopolítica y prospectiva modesto de forma limitada, selectiva y funcional. Efectivamente puede convertirse, pero no como teatro central América Latina, sino como retaguardia estratégica. Y ese era el término que trataba de acordarme. La retaguardia estratégica, dice un analista Robert Marchand, me decía, América Latina es la retaguardia estratégica de los Estados Unidos. Es una suerte de amortiguador y espacio de negación a rivales. Aquí la importancia de América Latina quizás no sea posiblemente el favor que quiera hacernos como ingresar al tablero geopolítico mundial y que América Latina tenga su participación en este tablero, sino más bien Estados Unidos revaloriza la capacidad que tiene América del Sur, primero para negarle a sus contendores más centrales, más cercanos, China, Rusia, Irán posiblemente en menor cuantía, pero el objetivo es negarles a sus competidores más cercanos la presencia de ellos en América del Sur. Entonces, ¿por qué América Latina vuelve a ser importante, te decía, sin ser prioridad absoluta de los Estados Unidos, en un mundo donde Estados Unidos concentra recursos? Es porque el interés posiblemente de Estados Unidos seguirá siendo el Indo-Pacífico en China, pero América Latina ofrece un alto valor estratégico con bajo costo militar directo. Sus ventajas estructurales para Washington son proximidad geográfica, ausencia de potencias militares hostiles equivalentes, dependencia económica y financiera de nosotros hacia los Estados Unidos, debilidad institucional en varios estados y, por supuesto, la fragmentación regional crónica. Esto convierte a América Latina en un espacio manejable para los Estados Unidos, no en un frente de guerra, pero sí para sus propios objetivos. Entonces, el hinterland, que te decía yo, el hinterland estratégico, que supone América Latina, puede convertirse en el nuevo espacio de proyección estratégica para los Estados Unidos, de bajísimo costo, pero no como prioridad global, no como espacio de inversión hegemónica, no como proyecto político regional, sino como una zona de seguridad, una zona de amortiguación y negación estratégica. Aquí está el tema central, negación estratégica a China y a Rusia, que en el ámbito de la geopolítica se denomina el detente, es tratar de aplicar los mismos conceptos de los años 50 en Europa frente a la Unión Soviética, ahora quieren hacerlo desde América Latina. En términos de geopolítica clásica, Estados Unidos no expande poder, evita que otros expandan su poder, y América Latina tiene ese propósito modesto. Es correcto, Timi. Déjame preguntarte lo siguiente, y es que en base a lo que tú manifiestas, decía Napoleón Bonaparte que quien no conoce la historia está predestinado a volver a cometer los mismos errores. Y si bien es cierto, en la década de los 50, 60, América Latina fue tierra de cultivo para el socialismo, ¿no, verdad? Que fue de alguna u otra manera exportado, por decirlo de alguna manera, a través de Cuba. Y entonces se tiñó de rojo en esa época en Latinoamérica, al punto de que en la década de los 70 tuvimos dictaduras militares por toda Sudamérica para expulsar justamente esta corriente socialista. Entonces, en base al principio de Arquímedes, cuando alguien deja un espacio vacío, algo otro lo viene y lo llena. Justamente lo que tú dices, este freno, este detente que quiere poner Estados Unidos, mirando de nuevo a América Latina, ¿tú no crees que parte de la estrategia, geopolíticamente hablando, de Estados Unidos, el venir sembrando estos pequeños grupos militares en América del Sur? Ya Perú dijo que sí, nosotros tenemos una base al estilo FOL más o menos. Ahora, con esta historia del Homeland Security, también en Colombia hay una base
Entonces, no te extrañe que Argentina también vaya a tener militares estadounidenses ahí. De esta manera va resguardando o armando su estrategia de cuidar la retaguardia en lo que antes tenía abandonado. ¿Tú no crees? Sí, creería que, como tú lo planteas, efectivamente es un retomar de la doctrina Monroe, América para los americanos, absolutamente. Y hoy estamos viendo algo parecido. Mira, se me ocurren casos clave en este momento. Venezuela, hay una presión sostenida, sin invasión, lo que hablábamos contigo hace un momento. Hay una suerte de disuasión silenciosa en el caso de Venezuela. En México y Centroamérica, el tema seguridad, con ampliación en aspectos relativos a la migración, con prioridad absoluta. En el Cono Sur, vigilancia sobre puertos, recursos, tecnología china. En la Amazonía, minerales críticos, el interés creciente pero indirecto de los Estados Unidos. Definitivamente va por ese camino, parte de su estrategia, Modesto, pero como te había indicado, eh, América Latina vuelve a ser importante no por lo que es, sino por lo que impide que ocurra en América Latina. En términos actuales, América Latina es un teatro secundario, si es que entendí bien tu pregunta, un teatro secundario pero funcional, donde Washington puede ejercer influencia sin distraerse de la verdadera disputa del siglo XXI, que tiene que ver con Asia-Pacífico. Y vuelvo a lo que decía inicialmente, desde mi óptica, América Latina es el hinterland estratégico de los Estados Unidos, la fuente que le va a proporcionar recursos para enfrentar sus objetivos, sus imperativos geopolíticos en el presente siglo. Correcto, María José, desde el ámbito internacional. La política económica proteccionista en el siglo XXI refuerza o erosiona el liderazgo global estadounidense ante el despliegue económico de China. Bueno, para mí claramente y evidentemente ayuda. China creció aprovechándose de reglas que realmente nunca respetó, como subsidios estatales, puedo decir algo un poco fuerte, pero robo tecnológico, manipulación del mercado, entre muchas otras cosas. Y Trump reconoce que eso no es libre comercio. El proteccionismo de Trump, si bien es cierto, es selectivo y estratégico, pero también busca proteger sectores súper clave como la tecnología, la energía, la industria. Entonces, sin una base productiva fuerte, no hay un liderazgo global posible, ni tampoco una seguridad nacional sostenible de igual forma. María José, justamente este hecho de que toda guerra ha tenido un interés más allá de la expansión geográfica propiamente dicha. Ahora, de un tiempo acá, la ha tenido en cuanto a los recursos naturales. Petróleo, vimos la guerra del desierto por el tema del petróleo y tal. De alguna u otra manera, la guerra de Ucrania por las tierras raras y todo esto. ¿Tú no crees que de una manera u otra también esta política que está tomando Trump en cuanto al tema económico con aranceles altos y tal, es una manera también de ponerle un detente, como decía Timmy, desde el área política estratégica, a decir, a ver, un momento, tú vas a depender del Fondo Monetario Internacional y tal, que no te exige que asegures, a más de con altos intereses, que asegures el pago con recursos naturales. China sí. Entonces, ¿no te parece que también es una estrategia en el tema internacional? Es decir, un momentito, al punto de que Argentina dijo, yo no tengo nada que ver con los chinos, al punto de que Ecuador, el presidente Noboa dijo, yo no tengo nada que ver con los islamistas, y de poco a poco Latinoamérica, que ha sido ayudada económicamente por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por los Estados Unidos, en resumidas cuentas, ha dicho, ¿sabes qué? A los enemigos que Estados Unidos identifica como tales, Sudamérica le ha dicho, no, yo con ustedes no voy. Los únicos que más o menos se mantienen en la línea contraria siguen siendo Venezuela, sigue siendo México, sigue siendo Nicaragua. ¿Tú no crees que también en este tema de esta guerra económica que también Estados Unidos le está viendo negra, está también protegiéndose de esa manera? Sí, bueno, en base a lo que usted decía, también pienso que, claro, los enemigos de Estados Unidos son mis enemigos. Entonces, sí, me parece súper importante, la verdad que
está históricamente comprobado que nuestros países definitivamente, tenemos el ejemplo de Venezuela, de Cuba, no pueden solos. El socialismo es un cáncer que se va expandiendo y es muy importante exactamente que de alguna u otra manera sea expuesto que, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente Noboa o lo que ha hecho el presidente Milei, de, ok, nosotros estamos de este lado de la historia. Entonces, bajo lo que usted me preguntaba, también pienso que Trump no cree en estos organismos que toman decisiones alejadas de la gente y de lo que la gente quiere y necesita, y también que muchas veces favorecen a países que no respetan las reglas ni las libertades, es la verdad. Estados Unidos siempre ha sido un país que coopera cuando los acuerdos son útiles y cuando son justos. Y este enfoque también evita este tipo de compromisos que no son muy útiles y devuelve poder de decisión a los Estados Unidos, que, que querámoslo o no, es la base del orden internacional. Esa es la realidad. Correcto. Al retorno del corte comercial, Timi, me gustaría tener tu criterio sobre, desde la óptica geopolítica, la estrategia Trump incrementa el riesgo de guerras regionales al debilitar el liderazgo global. Tu respuesta al retorno del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. Basque te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. Basque te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Timi, te decía antes de ir al corte comercial, si la estrategia Trump incrementa el riesgo de guerras regionales al debilitar el liderazgo global, ¿sí o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Excelente pregunta, y esto me lleva a pensar en las teorías de Henry Kissinger respecto de las relaciones internacionales, en donde Kissinger, a entender de él manifestaba en la importancia de esa relación basada en reglas de comportamiento, en el cumplimiento de normas de convivencia. Él hablaba de países que hagan la parte justa, es decir, que respeten la soberanía de sus vecinos, que respeten la integridad territorial, que respeten conceptos liberales de democracia, inclusive. Hablaba también Henry Kissinger de la cuestión comercial en el mundo respecto a la posibilidad de integración y de la importancia de la integración. Estos conceptos de Henry Kissinger desde la visión del presidente o desde la estrategia del presidente Donald Trump parecería que han cambiado. En frente a tu pregunta, esa estrategia no incrementa automáticamente las guerras regionales, pero sí eleva el riesgo sistémico de conflictos regionales al debilitar los mecanismos tradicionales de liderazgo, previsibilidad y gestión del orden internacional. Y el orden internacional tiene que ver con lo que decía Henry Kissinger. Cuando hablaba del orden internacional, él decía que el único orden internacional que tiene el mundo actualmente tiene que ver con la paz de Westfalia de 1648. Ahí se levantaron las columnas que definen las relaciones internacionales. Y parecería que esos aspectos tan antiguos de la paz westfaliana parecería que se están perdiendo desde la visión del presidente Donald Trump. La doctrina Trump que mencioné inicialmente no es de tinte autárquico, no busca aislarse de los Estados Unidos en sentido clásico, sino más bien ha perdido su condición de garante de algunos aspectos que eran importantes al término de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió Estados Unidos en ese elemento que garantizaba la paz. Entonces, parecería que Donald Trump rechaza el costo de sostener el orden liberal que se está resquebrajando, ha reducido sus compromisos internacionales de forma recurrente, ha transformado las alianzas en relaciones transaccionales, me refiero al tema de la OTAN. Es interesante ver la forma en que él, partiendo del hecho de que no es un estadista, él es un hombre de negocios y la política la maneja desde esa óptica. Entonces, te decía,
ha transformado las alianzas en relaciones comerciales, transaccionales, ha privilegiado la disuasión bilateral sobre el multilateralismo. Y aquí hay la muerte del multilateralismo, es lo más grave de la política del presidente Donald Trump. Esto implica que Estados Unidos sigue siendo poderoso, pero menos predecible. En política internacional, la falta de esta condición, que sean predecibles en sus políticas extranjeras, internacionales, generan potenciales problemas regionales, pues ese debilitamiento del liderazgo global parecería que les da, que es una suerte de incentivo al revisionismo regional. Y es el caso de, yo lo llamo oportunismo geopolítico. Por ponerte un ejemplo modesto, Rusia. Rusia ha probado los límites en su periferia, ha atacado Ucrania, atacó el Cáucaso, si mal no recuerdo, en el 2014, cuando se inicia la problemática con Ucrania, precisamente en búsqueda de la salida al Mar Negro. En definitiva, claro que sí. Entonces, mira, los ejemplos que decía, Rusia está tomando ventaja de esta posición del presidente Donald Trump, te decía. Irán expande su influencia indirecta con sus guerras proxy, me refiero a los hutíes en Yemen, Hezbollah, cerca de Israel, con sus milicias que ellos financian. Turquía actúa de forma autónoma en múltiples frentes. Israel, mira, que tiene mayor libertad de acción sin un freno diplomático, sin normas éticas mundiales. China, obviamente hay una presión gradual de China, no hay una guerra abierta por el tema de Taiwán, por el tema del Mar del Sur, pero básicamente esa es la respuesta de los estados cuando ven esa posición ambivalente del presidente Donald Trump. Henry Kissinger debe estarse dando vueltas en su tumba al ver cómo está marchando el mundo hoy por hoy, modesto, y a modo de redefinir lo que te acabo de decir, la estrategia del presidente Trump reduce las guerras estadounidenses, pero aumenta el riesgo de guerras regionales al debilitar el liderazgo estabilizador del sistema. En algún libro yo leía que la función de los grandes hegemones es evitar que entre tantas funciones que tienen los hegemones, es evitar que los bárbaros se maten entre ellos. Y parecería que estamos entrando en esa suerte de fin político, desafortunadamente, pero no porque Estados Unidos se presente como un país débil, que no es el caso, sino porque deja de organizar el caos. Entonces, Henry Kissinger hablaba de este caos mundial. Se puede organizar cuando se cumplen las normas que él manifestaba. Entonces, este caos, a entender de Henry Kissinger, él hablaba del tema de la propagación de armas nucleares que está sucediendo, de la desintegración de los estados, caso de Ucrania, de la devastación del medio ambiente que es negado por el mismo presidente Trump, el tema de los genocidios llevados a efecto por Israel a instancias del presidente Trump, las nuevas tecnologías que pueden llevar los conflictos más allá de la comprensión humana. Henry Kissinger lo veía así, pienso que esto resume perfectamente lo que pudiera pasar si es que no se reconsidera o se replantea el norte que el sistema internacional debería tener. Y justamente volviendo al tema histórico, resulta que no te parece que estamos repitiendo las circunstancias, es como una especie de flashback, un regreso, un retorno al pasado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, recordemos, había una excesiva participación de la extrema derecha. Había odios hacia otras naciones, hacia otras nacionalidades, ¿no? ¿Verdad? Xenofobia. Había también el hecho de que estaba esta historia del expansionismo. Alemania primero atacó los pueblos bávaros, luego se fue en contra de Polonia y nadie le decía nada y seguía él intentando avanzar a ver cuándo iba a tener una respuesta por parte de quienes después conformaron el grupo de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc. Acá estamos repitiendo lo mismo, y esto es, Rusia se coge los Balcanes, Rusia ataca Ucrania, Rusia, se me escaparon unos misilitos y cayeron por allá donde el conde Drácula, ¿no, verdad? Y nadie dice nada. Por ahí en Polonia me parece que también cayeron un par de bombitas por ahí.
China, por su lado, los aviones violan el espacio aéreo de Corea del Sur, pasan por parte del tema de Japón, en el mar de Japón, Taiwán se lo pasan por... Y entonces resulta que como que estamos utilizando la misma estrategia, a ver hasta dónde nos dejan llegar y hasta dónde están dispuestos a soportar, tolerar, mirar a otro lado, y hasta eso siguen ellos avanzando, hasta eso se siguen viendo como los poderosos. Y mira, preguntar yo después a María José, en el tema internacional, Trump está orillando también a Europa a que tomen una resolución, porque Europa estaba muy contenta con el petróleo barato y el gas barato de Rusia, coqueteaba con China, y parece que Trump también en ese sentido le puso la mano en el cuello. Pero ¿tú no crees que estamos repitiendo la historia y que en ese sentido, si no se toma una medida radical, vamos a repetir, y esta vez, como decía en su debido momento Einstein, decía, yo no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero yo lo que sí sé es que después de esto, las próximas peleas van a ser a punta de piedra? Claro, es como tú lo planteas, Modesto, es cíclico. La historia tiende a repetirse porque la estructura humana no ha cambiado, Modesto, sigue siendo la misma. Desafortunadamente, los hegemones están en una lucha permanente por alcanzar estadios, y eso es una visión de la geopolítica, Modesto. Es una estrella polar que direcciona el interés de los estados. El interés de los estados que es central en las decisiones políticas. Aquí nadie actúa en bien del vecino, siempre será el interés del Estado. Absolutamente la verdad. Pero aquí hay una salvedad que pudiéramos hacer en lo que pasó en el siglo anterior, siglo pasado, con las guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son las más próximas, diría yo, y lo que pudiera suceder actualmente. La Segunda Guerra Mundial se dieron por las condiciones, para retomar nuevamente a Henry Kissinger, no hubo Segunda Guerra Mundial. Para Henry Kissinger es la guerra de los 30 años, que se inicia en 1914 y termina en 1945, por las mismas razones, pero con la salvedad de que efectivamente arranca la Primera Guerra Mundial por las razones que conocemos, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, la guerra entre las diferentes alianzas, la Triple Entente y la Alianza de Occidente. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial y con los problemas revisionistas de la historia con Adolfo Hitler, porque fue un tema de revisionismo de la historia, la Segunda Guerra Mundial, la continuación de la Primera Guerra Mundial, merced precisamente a las decisiones tomadas en Versalles en 1919, que condujo al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta guerra de los 30 años, la Segunda Guerra de los 30 años, que termina en 1945, desde Henry Kissinger, difiere de los conflictos actuales por una variable esencial, Modesto, que es cierto que es cíclica la historia. La variable central tiene que ver con el deterrence que te decía hace un momento, la capacidad disuasiva de la presión nuclear. Eso es lo que puede, en un momento dado, en tiempos actuales, quizás disuadir de que los estados terminen enfrentándose o llevándole al mundo a otra debacle, a una debacle nuclear. Entonces, la posesión de armas nucleares, tanto de Rusia como de Estados Unidos, de algunos países europeos, de China en este momento, quizás esa sea una herramienta que limite o que les lleve a pensar a los líderes mundiales de que esta destrucción mutua asegurada quizás sea el óbice principal para que los conflictos se conviertan en conflictos regionales, en los términos que se están llevando actualmente en Europa, en función de ciertas amenazas que esperemos que no trasciendan esos límites, esos umbrales. Pero básicamente, si comparamos en los escenarios actuales, Modesto, por lo menos diría yo que las armas nucleares disuaden a estos hegemones de ir más allá o de cruzar una línea roja. María José, hablábamos anteriormente el hecho de que Europa también de alguna manera tenía una posición bastante cómoda, en el sentido de que si me atacan, de acuerdo al artículo 5, atacan cualquiera de los OTAN, es como si hubieran atacado a toda la OTAN, y por lo tanto Estados Unidos tiene que, al igual que el resto de los países de la OTAN, responder
para defender a sus aliados. Pero eso ha quedado en claro de que Donald Trump le ha dicho, a ver, chiquitos, ustedes no pagan lo que tienen que pagar, ahora tienen que subir al 5% en el tema del gasto militar, y si no lo hacen, vean ustedes qué es lo que hacen por ustedes mismos. Esto, sin embargo, yo creo que es una manera de presión y desde el punto de vista internacional, María José, ¿no te parece que es también por parte de Trump una estrategia en el sentido de que, a ver, Alemania, has estado coqueteando con Rusia, te has hecho la loca con el tema de que porque tenías petróleo barato, tenías en la época de frío gas barato, has coqueteado con China porque te echó préstamos? En resumidas cuentas, ha jugado a doble cara Europa. ¿Tú no crees que desde el punto de vista internacional Estados Unidos está abandonando o redefiniendo, mejor dicho, el multilateralismo justamente en base de este coqueteo perverso que ha tenido Europa con Rusia, con China, por decirlo de alguna manera? Sí, definitivamente. A ver, Trump es una persona un poco controversial, como lo conocemos, pero su imagen, lo que quiere transmitir, que hay muchas veces que lo logra y otras veces no, es la de una imagen de respeto, respeto hacia los Estados Unidos y hacia sus amigos. A mí me gusta poner bastante este ejemplo porque me toca de cerca con el tema de Israel y Palestina. Mis antepasados son árabes, son de Siria y de Líbano, y estoy súper clara que en este momento en Gaza quedan muy pocos inocentes. Ese territorio ha sido tomado absolutamente por el terrorismo. Y en ese caso en específico me gusta ponerlo de ejemplo porque es la manera en la que ahora ha habido un cese al fuego. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos, no creo que sea una paz definitiva, pero por lo menos hasta el momento lo que Trump logró entre estos dos países es él posicionarse como, ok, el que manda aquí soy yo y tratar también de negociar, pese a que bajo mi punto de vista no se negocia con terroristas. eh, para mí, sí, esa es mi opinión y esa es mi visión. Y comento lo de mis antepasados porque efectivamente yo soy árabe, pero estoy plenamente consciente que incluso Líbano y la ciudad donde nació mi bisabuelo está tomada por el terrorismo también. Entonces, sí, él efectivamente, como lo decía Timmy, es una persona de negocios y trata de manejar la política de esa manera. Por supuesto que también tiene muy buenos asesores que lo dirigen, pero Trump lo que ofrece son relaciones prácticas, comercio, inversión, seguridad, protección de sus fronteras, y muchos gobiernos prefieren esta relación directa antes que estos discursos ideológicos que no solucionan los problemas reales. También Trump ha heredado muchos problemas de conflictos, de guerras de otras administraciones, especialmente de la administración anterior que él regresó al poder. Entonces, pienso que, por ejemplo, la imagen que proyecta el presidente Trump frente a Europa y los otros diferentes países es la de, ok, aquí mando yo. Y me parece bien hasta cierto punto, pero realmente el mundo de hoy en día, yo también estudié mucho a Henry Kissinger en mi carrera, siento que se necesita de estas medidas reales y contundentes. Y también estoy de acuerdo con Timmy y con usted, Modesto, que los países, estos países superpoderosos, juegan a este juego, valga la redundancia, para ver hasta dónde se puede llegar, porque efectivamente una amenaza súper grande las armas nucleares que estos países tienen y que siguen fabricando y que están a un botón de distancia. Entonces, pienso que este tipo de negociaciones que hace el presidente Trump es justamente para mantener un poco el orden mundial de este mundo que está totalmente perdido. Correcto. Timmy, al retorno del corte comercial, me gustaría tener tu criterio sobre lo siguiente. Vuelvo a la historia. Eh, Tenemos que antes de la Primera Guerra Mundial, tuvimos la Primera Guerra Mundial, luego vino la depresión del 29, de ahí vino la Segunda Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial las economías estaban deprimidas, pero sin embargo la economía de guerra hizo
subir la economía de ciertos países. Y entonces ahora estamos más o menos cíclicamente hablando, también con problemas económicos a nivel mundial. Estados Unidos lo tiene, Japón ya no va a comprar bonos de deuda de los Estados Unidos. Por ahí se dice que los Emiratos Árabes van a comprarle a Japón parte de eso para poder financiar a Japón. Al retorno del corte comercial, Timmy, me gustaría saber si estamos frente a una nueva carrera armamentista impulsada por quienes son los mayores productores de armas, de inteligencia artificial y drones, para justamente a través de la economía de guerra levantar las economías de sus países. Eso el retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. Timmy, antes del corte comercial te decía, estamos frente a una nueva carrera armamentista impulsada por quienes son los mayores productores de armas, de inteligencia artificial y de drones, como una medida de las economías de guerra que se venían hablando anteriormente, para poder impulsar de nuevo una economía que está alicaída de forma global. Modesto, la economía de guerra ya no es un recurso mágico, quizás como lo sucedía en antaño, que tú mencionaste la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si hay alguien que salió airoso de la carrera armamentista, fueron precisamente los Estados Unidos, al término de la Segunda Guerra Mundial, con su famoso Plan Marshall. No obstante, Estados Unidos, del aporte al desenlace de la Segunda Guerra Mundial, no fue precisamente en los términos que lo hizo la Unión Soviética, que lo hicieron los franceses, los ingleses, tanto en términos de vidas humanas como en términos económicos. Pero, les decía, la economía de guerra ya no es un recurso mágico, ya no estabiliza la economía, Modesto, tú entiendes mejor que yo de economía, aunque sigue siendo un instrumento poderoso, pero peligroso, es un instrumento contingente y cada vez más limitado. En el siglo XXI la economía de guerra puede activar o suponer crecimiento, pero difícilmente produce estabilidad sostenible y suele trasladar la crisis en lugar de resolverlos. Esto se amplifica, las crisis se amplifican en lugar de ser resueltas. La economía de guerra, te decía, funcionó históricamente, tú mencionaste los casos. La idea del milagro de la economía de guerra proviene de experiencias muy concretas. Adolfo Hitler fue exitoso, Modesto. Tú recordarás en algunas páginas de la historia, hasta 1942, la movilización productiva masiva de Alemania, de una Alemania alicaída precisamente por la guerra, por la Primera Guerra Mundial y por las imposiciones del Tratado de Versalles. Para ellos sí fue útil la carrera armamentista. Te decía, para Estados Unidos, desde 1940 hasta 1945, generó pleno empleo en Estados Unidos. Fue un espaldarazo brutal. Generó expansión industrial, generó innovación. Para la Unión Soviética, en su época, generó una suerte de industrialización forzosa bajo la lógica de la necesidad militar. Estos casos compartían condiciones irrepetibles, pero hoy por hoy destruye, pienso yo, la capacidad de generar riqueza en los términos que se prevé que deberían ser. Porque la destrucción de la situación de ociosidad de los estados, de economías cerradas, del control estatal, en definitiva, estos problemas son temporales. Una economía de guerra genera déficit, al Ecuador le ha pasado, en guerras puntuales de corto plazo, de corto aliento, genera inflación estructural, erosiona la credibilidad monetaria. En definitiva, la economía de guerra tiene ese impacto, Modesto. Lo que tú me decías de lo que puede suceder hoy frente a una nueva carrera armamentista, efectivamente hay un tinte diferente ahora con la carrera armamentista, Modesto. Esta está impulsada por quienes son los mayores productores de armas. Ahora ya se habla de la inteligencia artificial, se habla de equipos de bajo costo y de una capacidad de destrucción
sin precedentes, me refiero a los drones. La respuesta en clave estructural y no coyuntural, por supuesto que sí, hay en este nuevo concepto de carrera armamentista, ciertamente hay un cambio total. Estamos frente a una nueva carrera que no es clásica, no es parecida a la clásica, no es simétrica y no está centrada exclusivamente en los típicos arsenales que conocíamos, sino está impulsada por los mayores productores de armas, por los sistemas de inteligencia artificial, por los drones y las capacidades duales bajo una lógica de competencia tecnológico-militar permanente, modesto. Los países que mejor lideran este concepto, los Estados Unidos, con medios de inteligencia artificial, integración multiservicios, los chinos han fusionado la actividad civil y militar, generan drones en cantidades masivas. Rusia, pienso yo, los pioneros en las guerras y armas asimétricas, drones baratos, la guerra híbrida, que es parte de lo que están aplicando ahora en Ucrania. Israel, que es un laboratorio operativo de inteligencia artificial y la generación de drones tácticos, lo propio Turquía, Irán, y en definitiva, esos actores no solo producen, sino que normalizan el uso. Lo grave de todo esto, Modesto, es que este tipo de guerras o este tipo de equipamiento está redefiniendo los conceptos doctrinarios del empleo de las armas en la guerra. Ese rato la OTAN tiene serios problemas y no saben cómo enfrentar adecuadamente un conflicto con drones, por decirte algo. Parece que los ucranianos tendrán que darles doctrina a la OTAN de cómo defenderse frente a ese tipo de armamento actualmente. Entonces, en definitiva, y para concluir, la guerra se vuelve, Modesto, un campo de prueba tecnológico, es un acelerador de la innovación humana. En malos términos, es un mercado de exportación, pues la lógica del mercado empuja la carrera tanto como la lógica estratégica. Increíblemente, Hannah Arendt, que es una de las, imagino que María José también la sigue, o la siguió mientras vivió, Hannah Arendt decía que cuando la tecnología supera la política, la violencia pierde límites normativos. Y este nuevo concepto de uso de este tipo de armas, pues no tiene límites normativos. Correcto. Hannah Arendt y la banalidad del mal. María José, ¿qué imagen proyecta la política de Donald Trump frente a Europa y al sur global? Bueno, como lo decía en la pregunta anterior, siento que sí es una persona controversial, ha tenido muchas controversias, pero de cierta forma em, impone respeto, ese respeto que hace un tiempo se había perdido ante los Estados Unidos. También esto impacta directamente en su propia seguridad interna y me parece que es una estrategia de parte del presidente inteligente y también necesaria. Siento que hoy en día, y está demostrado por todo lo que estamos viviendo, que no funciona al 100%, no se necesita tanto de estos acuerdos o estas si bien es cierto, hay que respetar leyes y doctrinas y todo, pero siento de alguna forma que es inevitable que un país como los Estados Unidos esté tomando las medidas que está tomando y en criollo tratar de tantear a los otros países. Por ejemplo, el tema que tenemos ahora con Estados Unidos y Venezuela. Vemos a Maduro que efectivamente está bailando y haciendo todo lo que hace siempre, él así tan simpático como lo es, pero realmente a él no creo que esté tan tranquilo con la mayor parte de la fuerza naval americana frente a sus costas. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, no ha atacado todavía, pero la imagen que proyecta es la imagen de, ok, aquí no se hace lo que tú quieras, por decirlo así, sino realmente eh, ofrecer estas medidas prácticas que a lo mejor con este ejemplo no se ha concretado una invasión ni terrestre ni aérea a Venezuela o a otros países, pero es una forma de poner orden y de poner presión a estos países, no solo a Venezuela, a muchos otros países más. Entonces, sí pienso que el gobierno de Trump
aunque por ejemplo haya disparado los aranceles, después los haya quitado, después los haya vuelto a poner. Es parte del juego de la política. De una y otra forma, la imagen que, como él mismo lo ha dicho, ahora, hoy en día, la gente ve a los Estados Unidos con otra imagen, con una imagen de mucho más respeto y de mucha más, ok, si pasa algo, esto es lo que voy a hacer y no hay negociación alguna. Correcto. Timmy, esta imagen que vendió de alguna u otra manera, de sentido figurado, los Estados Unidos, de ser el policía del mundo y decir, bueno, voy a luchar contra el cartel de los soles y la cabeza del cartel de los soles es Maduro, y después dice, ahora voy por Petro, que se cuide Petro, y así por el estilo, resulta que está reafirmando esa calidad que se autoproclamó los Estados Unidos como el guardián de la libertad y el policía del mundo, o simple y llanamente responde al de la política de loco que tenía también los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado, en la que decía, soy impredecible, por ahí salgo con un disparo y la gente está pendiente al disparo que vaya a pegar. ¿Tú cuál crees que es la lectura referente a esto? Es complicado decirlo, Modesto. Yo lo veo, va de la mano del talante político del presidente Donald Trump. Arrancamos desde su discurso de campaña hasta ya sus ejecutorias como mandatario de los Estados Unidos. Pero ciertamente es una posición ambigua que él ha tenido. Mira, el tema que tú refieres, Venezuela. Te decía que hay una cosa de 15.000 hombres en las unidades navales apostadas en el Mar Caribe y hasta la presente tenemos resultados, excepto el ataque a posibles botes dedicados al narcotráfico. Pero el objetivo Y la central, incautación de los petroleros también y el petróleo. incautación generar una suerte de bloqueo, y el costo debe ser altísimo para los Estados Unidos. Te decía, sostener a 15.000 hombres, que ese es el número más o menos que hay en la flota americana en este momento, y sin resultados que se lleven, que nos tiene en vilo a América del Sur, esperando posiblemente que ver en qué termina esto. Es parte de la ambigüedad del presidente Donald Trump, es parte también de lo que ya critican muchos de los países y que tiene que ver con la falta de seriedad en la retahíla del ultimátum que el presidente Trump ha dado. Recordemos, ultimátum a Rusia con el tema Rusia-Ucrania, para la redundancia, ultimátum durante el problema de la Franja de Gaza, ultimátum a Venezuela en el primer periodo de gobierno, acordémonos. Claro. Ultimátum en este nuevo periodo de gobierno sin resultados tangibles. Entonces, parte de esa ambigüedad estratégica, que posiblemente sea algo que no conocemos, que están fraguando realmente. Pero la posición tiene que ver con el talante político del presidente. Posiblemente para enero estén buscando una nueva estrategia para justificar el gasto, el ingente gasto que supone 15.000 hombres del US Navy que están frente a las costas venezolanas. Para ti, justamente desde la óptica geopolítica, veamos la otra cara de la moneda. Sí, Trump se ha lanzado a aquella estrategia de la segunda mitad del siglo XX de la política del loco. Es impredecible, se lanza por ahí un disparo, retrocede, pero sacó algo de ventaja con ese disparo. Vimos que también puso entre la espada y la pared arancelariamente a China. China lo pone a él entre la espada y la pared también y baja de alguna manera el tema arancelario. Todo esto sea así, pero sin embargo, si analizamos el tema geopolítico en cuanto a lo militar se dice, recordemos que él pensaba que en 3 días se tomaba Ucrania y Ucrania se rendía, y ya llevamos 3 años, no 3 días. Por otro lado, resulta que empieza con mercenarios porque su gente, su fuerza militar, no está muy convencida del hecho de lo de la guerra con Ucrania. Y por otro lado, ya después de que mandó al otro mundo al cabecilla de estos mercenarios, ¿no es verdad? Resulta que ahora es Kim Jong-un el que le está mandando
soldados de Corea del Norte para que peleen la guerra en Ucrania. Esto demuestra una debilidad por parte de Rusia en el tema militar, me refiero a su ejército, a la tropa, o ¿cómo podría ser la lectura de esto, Timmy? Dos posibilidades, Modesto, dos posibilidades aquí. Una, que la presencia, este es un mensaje directo para la OTAN. Se sabe, no directamente, de la participación de soldados de la OTAN, de miembros de la OTAN, en apoyo directo a Ucrania. Se sabe que están en ámbitos de inteligencia, que están en ámbitos de planificación y, por supuesto, la asignación de armas directamente a Ucrania para que enfrente la agresión rusa. Entonces, el presidente Putin está buscando una alternativa algo similar. Está buscando una alternativa similar. Buscar asistencia de otros países aliados de Rusia, porque el mensaje es ese. No, si Ucrania tiene el apoyo de la OTAN, pues ciertamente yo tengo mi apoyo. Básicamente es Corea del Norte, como tú bien lo refieres, y se sabe que hay combatientes coreanos en la línea de fuego. Tiene el apoyo, por supuesto, de China con equipamiento, tiene el apoyo de Irán con los famosos drones. Entonces, la lectura básicamente es esa. Y la otra cuestión que es real y se ve en los análisis internacionales, para Rusia no es tan simple movilizar a un grupo humano o iniciar un proceso de acuartelamiento de un grupo humano de rusos jóvenes que quieran dar su vida en esta operación militar especial. Entonces, ciertamente es un ejército que llevan varios años bregando con la guerra ucraniana y que es un ejército que se está debilitando. La cantidad de muertes diarias es altísima. Y por supuesto, en un momento dado, esta es una guerra de atrición, como se le llama, una guerra de desgaste. Y efectivamente los rusos tienen que estar afectados en sus capacidades bélicas. Yo lo veo de esa manera, Modesto. ¿Hasta qué punto, Timmy, disculpa que te repregunte, hasta qué punto Rusia está viviendo con la guerra de Ucrania lo que en su debido momento vivió Estados Unidos con Vietnam? Esto es una población al interno que decían no a la guerra, en resumidas cuentas. Pienso que la guerra de Vietnam tiene un tinte diferente. Recuerda que en la guerra de Vietnam, Estados Unidos entra por una problemática ideológica. Primero salieron los franceses, dejaron un problema entre comunistas y no comunistas en Vietnam, ingresa a los Estados Unidos y se hace cargo de este conflicto que básicamente tiene que ver con la problemática de la Guerra Fría, la expansión del comunismo. Yo me refería, disculpa que te interrumpa, Timmy, yo me refería a la reacción del ciudadano. Vietnam es la primera guerra que entra a los hogares a través de la televisión. Y los padres ven a sus hijos mutilados, muertos, quemados. Y entonces la población norteamericana, con el movimiento hippie, evidentemente, dice no a la guerra, haz el amor, no la guerra, viva la paz, paz y amor, toda esta historia que ya conocemos. ¿Tú no crees que justamente por el tema ahora de las redes sociales y todo este inmediatismo, que también se ve como un soldado ruso se esconde como si fuera en una madriguera para que el dron no suelte la bomba y lo mate y tal? ¿Tú no crees que esto también es el mismo efecto, trayéndolo en paralelismo, en Rusia, que el que tuvo en Estados Unidos la guerra de Vietnam, porque entró a sus casas a través de la televisión en esa época y ahora entra a las casas de los hogares rusos a través de las redes sociales? Que hay una diferencia importante, Modesto. En los años 70, en el gobierno de Richard Nixon, en plena guerra del Vietnam, efectivamente la televisión norteamericana tenía acceso a lo que pasaba en el Vietnam, pero porque es un país que gozaba de libertades. Pues, pregúntale tú a los rusos ahora si tienen acceso a la información que tú me estás refiriendo, que ves en redes sociales del soldado ruso metido en su madriguera, en su trinchera, sufriendo y padeciendo lo indecible. Los rusos, desde el gobierno central del presidente Putin, no permite, Modesto, y te lo digo categóricamente, no permite el acceso a la población rusa que conozca de primera mano qué está sucediendo en la frontera con Ucrania. Desde el mismo nombre, Modesto, aquí no se habla de una guerra, se habla de una operación militar especial. Es un eufemismo de Putin desde que arrancó este conflicto. Entonces, si es que el pueblo está negado en la posibilidad de conocer de primera mano qué sucede en su frontera con
con Ucrania y conoce únicamente la versión del gobierno de Putin, difícilmente es un pueblo que va a poder pronunciarse como lo hizo los Estados Unidos. Tú recuerdas las grandes marchas frente al monumento a Washington ahí en los años 70, donde la gente manifestaba su total rechazo a la participación en la guerra de Vietnam. Entonces ahora no se ve pues en Moscú un movimiento de estas características, precisamente porque el presidente Putin, desde su gobierno autócrata, que hay que decirlo, esta autocracia, Modesto, no permite que el ciudadano de a pie conozca de primera mano qué está pasando en el conflicto con Ucrania. Conocerá a breves rasgos y desde la visión, desde el señor Putin, de sus ministros, de defensa, qué sé yo, pero no van a tener información de primera mano que pueda darle la Deutsche Welle, que le dé la televisión CNN. No tienen acceso a eso. Yo tuve la oportunidad de estudiar en China, que tienen el mismo concepto de control centralizado de la información. ¿Y tú crees que ahí un ciudadano chino tiene acceso a la información real de lo que pasa en el mundo? No, es una información con filtros. Y eso pasa, eso debe pasar en Rusia, en la Federación Rusa, definitivamente. Correcto. María José, luego del corte comercial, quisiera tener tu criterio desde la óptica internacional. China, con su política expansionista económica hacia los países del tercer mundo, gana influencia ante el aparente retraimiento normativo de Estados Unidos, ¿sí o no? Tu respuesta al retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. BASC te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. BASC te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. María José, antes del corte comercial te decía, a tu parecer, a tu criterio, desde el punto de vista internacionalista, China, con su política expansionista económica hacia los países del tercer mundo, ¿gana influencia ante el aparente retraimiento normativo de Estados Unidos, sí o no? Bueno, China gana presencia económica, pero no legitimidad. El modelo de China genera una especie de dependencia y de cierta forma, una parte de pérdida de soberanía. Muchos países ya empiezan a ver reflejados todos estos costos reales de esta relación. Trump actualmente expone este modelo sin romantizarlo. La estrategia de su gobierno es no competir de cierta forma con discursos, sino demostrar que el capitalismo libre genera crecimiento real y sostenido en el tiempo, no control estatal disfrazado de desarrollo. Y definitivamente, como lo comentaba Timmy, podemos ver que China definitivamente gana presencia económica, eso es indudable, pero al mismo tiempo es un país que a sus ciudadanos están un poco aislados de la realidad del mundo porque efectivamente se maneja todo con filtros, tal como lo decíamos que en Rusia el ruso de a pie no conoce realmente lo que pasa en el mundo exterior porque son países que tienen controlada de esta forma a la población. Pasa lo mismo en Corea del Norte, no tienen la verdad que ni idea de lo que pasa en el mundo, todo es un hermetismo total y de esta forma sí China gana esta presencia económica, pero pierde muchas otras cosas también. Entonces, sí siento que hoy en día muchos países y muchas personas también, ciudadanos, empiezan a ver los costos reales de toda esta influencia que ha ganado China a lo largo del tiempo. Correcto, Timmy. ¿Taiwán es hoy el equivalente estratégico de Polonia en 1939 o no? Excelente relación, Modesto. Taiwán y Polonia son estados bisagra. Un estado bisagra es un actor estatal que básicamente conecta o amortigua entre esferas de poder.
y cuya alineación es decisiva para el balance regional o global. Quizás el ejemplo no sea muy bien traído, porque Polonia tenía una realidad, Taiwán tiene una realidad muy diferente. Esta analogía es sugerente. Taiwán, te decía, no es Polonia en el año 39, aunque cumple una función similar como punto de fricción decisivo entre grandes potencias. Es el caso de los Estados Unidos con China. La diferencia es que en el sistema internacional la disuasión, los costos de guerra son radicalmente distintos. En síntesis, Taiwán es mucho más peligroso que Polonia en 1939, en términos sistémicos, pero menos vulnerable en términos inmediatos. El paralelismo válido, te decía, el tema del Estado bisagra. Polonia en 1939, en relación a tu pregunta, y Taiwán comparten un rasgo similar. Son espacios estratégicos donde se cruzan la ambición de una potencia revisionista y la credibilidad de un orden liderado por otra potencia. La potencia revisionista, la Alemania nazi de Adolfo Hitler era la potencia revisionista y puso en riesgo a Polonia. Lo hizo propio la Unión Soviética, tú recordarás ese aspecto de la historia. Pero la credibilidad de un orden liderado por Estados Unidos, la potencia hegemónica actual, sería en el evento de que Taiwán se vea inmerso ya en un conflicto. Polonia, te decía, como Estado bisagra entre Alemania y la Unión Soviética, fue quizás la prueba final del orden de Versalles y que al final se rompió. Taiwán también es un Estado bisagra entre China y Estados Unidos, pone a prueba, y es una prueba decisiva, el orden liberal asiático y el orden liberal mundial, diría yo. En ambos casos, el conflicto no gira en torno al territorio, sino en torno a quién define las reglas del sistema. Eso se está jugando realmente. La diferencia crucial, Taiwán no está estratégicamente solo. A diferencia de Polonia, Modesto, tú te acuerdas, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia fue invadida en el año 39, tenía garantías vagas, tanto de Inglaterra como de Francia, sin un apoyo militar inmediato, sin una disuasión creíble. Eso pasaba con Polonia, que estaba atrapada entre dos potencias hostiles, la Unión Soviética y Alemania. Al final se dividieron Polonia. Pero Taiwán hoy tiene esa ambigüedad estratégica de tinte del presidente Trump, pero parecería que Taiwán no está abandonada, Modesto. Hay un respaldo militar indirecto de los Estados Unidos, hay una red de alianzas, me refiero al Japón, me refiero a Australia, que estarían en capacidad de pelear por Taiwán. Hay una problemática tecnológica. Esto de los semiconductores es central no solo para China, para Estados Unidos, para Taiwán, es para el mundo. Entonces, a mi modo de ver, la superioridad marítima y aérea que tiene los Estados Unidos para proteger Taiwán es central. Entonces, esto lo aleja, Modesto, del ejemplo que tú ponías con Polonia. Taiwán no es una ficha sacrificable como lo fue Polonia. En la Segunda Guerra Mundial, tú sabes, entraron los nazis, aplicaron su famosa Blitzkrieg, una guerra relámpago, se tomaron Polonia, los soviéticos hicieron lo propio desde el este, pero en el caso actual, Taiwán no es una ficha sacrificable, sino un activo estratégico de primer orden, Modesto. Esas son las diferencias, creo yo. Amy, pero justamente referente a aquello, antes de que entre Trump, ya en la época de Biden, y justamente por el hecho de que la importancia que tiene por el tema de los microchips, Taiwán, resulta que ya a todos los científicos que trabajan en esta organización SMC, una cosa así por el estilo, ya todos tienen visa norteamericana, todos están listos para coger y en el primer intento de China de invadir, salir disparados y reiniciar sus actividades en Estados Unidos, una especie de paperclip en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo cogieron al científico alemán Braun, que fue luego el padre de la cohetería norteamericana que llevó a la Luna. Werner von Braun, efectivamente. Ahora, si bien es cierto esto, Timmy, no es menos cierto que en la Segunda Guerra Mundial hubo el eje, Roberto, Roma, Berlín, Tokio, todos aunando fuerzas contra un enemigo común, por decirlo de alguna manera. Pero acá pareciera ser que no se dan esas circunstancias y tú me dirás si estoy equivocado o no. Porque aquí no hay un eje, pues, Timmy. Aquí Beijing ve sus intereses, Moscú ve los suyos propios y Pyongyang ve también los suyos.
digamos que van juntos al ataque, pero no por una misma causa, sino por causas individuales. ¿Esto es correcto o erróneo? Por supuesto, Modesto, los estados no tienen ni amigos ni enemigos, y menos ahora. Estamos viviendo una suerte multipolar. Quizás cuando en la época de la Guerra Fría estaban la Unión Soviética y los Estados Unidos bregando por la hegemonía mundial, parecía que el mundo estaba mucho más estable, si cabe. Los conflictos eran controlados, que sí los existían, por supuesto, pero ahora que estamos entrando en esta suerte de multipolaridad en la que ya hay varios hegemones luchando por esa hegemonía, las reglas del juego han cambiado. Yo te mencionaba las reglas que establecía Henry Kissinger, ahora ya no son las mismas reglas. Con el presidente Trump se ha acabado la suerte multilateralista, ahora todo es bilateral. En definitiva, cada país busca sus propios intereses y aparentemente hoy sabemos que China tiene un vínculo con Rusia, pero acordémonos históricamente cuál es la lectura de China respecto de sus antiguos enemigos. China consideraba a Rusia y considera a Rusia todavía como el monstruo hambriento respecto de sus apetencias territoriales. Entonces Rusia no es que sea aliado con China, perdón, China no se ha aliado con Rusia con la esperanza de que va a generar una suerte de alianza estratégica en la que China va a salir favorecida. Aquí China tiene sus intereses, Rusia tiene sus propios intereses. Entonces, no, yo no creería que va a haber una suerte similar a Roma, Berlín, Tokio, sino más bien aquí cada quien está buscando obtener algo de cada país para sus propios fines. Recordemos, te digo, este es un escenario multipolar. Los chinos están tratando de ingresar a América del Sur, al sur global, los rusos hacen lo mismo, Estados Unidos ha regresado a ver a su patio trasero, nuevamente lo menciono, pero en definitiva, cada país está buscando sus propios objetivos, sus propios imperativos geopolíticos, Modesto. China, su imperativo geopolítico, ser el hegemón mundial, que no va a ser mañana, será posiblemente en los próximos 20 o 30 años. Y Rusia se está posicionando como ni siquiera como un pivote geopolítico, sino como un jugador estratégico en Europa. Su objetivo en este momento es alcanzar la misma influencia que tuvo durante la época de la Unión Soviética. Si no, hay que escuchar lo que decía el presidente Putin en un momento dado. Él decía que el peor desastre geopolítico del mundo para él fue la caída de la Unión Soviética. Entonces el tipo sigue llorando la situación de la Unión Soviética, sigue lamentándose de la pérdida de sus objetivos, de sus áreas de influencia que está tratando de recuperar. Esos son sus objetivos. Correcto, María José, desde el ámbito internacional, como internacionalista, ¿el orden internacional puede sostenerse sin un liderazgo estadounidense activo o se adaptará a liderazgos regionales? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo pienso que no puede existir un orden mundial sin el liderazgo de los Estados Unidos, eso sí, lo pienso categóricamente. La historia muestra que cuando Estados Unidos se retira, aumenta la inestabilidad de los conflictos. Otros actores pueden llenar este vacío, pero lo hacen desde la fuerza y no desde este tipo de reglas claras y de esta autoridad que solo la tiene los Estados Unidos de América. Trump no trata de no intervenir de lleno en todo, pero sí mantener una posición dominante, sí mantener una comunicación, una rueda de prensa hablando sobre los problemas mundiales y su liderazgo es un poco más selectivo, está más enfocado en la disuasión, en el poder, no tanto en estas intervenciones interminables, a pesar de que hoy en día vemos, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en los otros conflictos como Rusia y Ucrania, pero definitivamente no puede existir el orden mundial sin el liderazgo y esta supremacía de los Estados Unidos, porque es el país más poderoso del mundo en muchos aspectos, si bien es cierto, tiene muchos otros contrincantes respirándole en la nuca, pero hoy por hoy, y pienso que esto
incluso si hay algún otro país, por ejemplo China, que pueda tener un poco más de poder más adelante, económica, militarmente y políticamente también, no puede existir un orden mundial sin esta autoridad grande de los Estados Unidos. Timi, estamos sobre el tiempo ya, tenemos casi 1 hora y media de programa, la verdad es que el tema es súper, hiper interesante. Y el análisis del 2025 sobre la política de Trump en el ámbito geopolítico y en el ámbito visto desde la óptica internacional, así lo ameritan. Como pregunta final, ¿el mundo se dirige hacia una guerra sistémica global o a múltiples guerras focalizadas pero prolongadas? Es excelente esta pregunta, Modesto, y es complejo decirlo, pero hay una evidencia estratégica que indica que el mundo no se dirige a una guerra sistémica global única, más bien algo parecido a lo que pasó en 1914 o 1939, sino más bien un sistema de guerras múltiples, que es lo que hemos visto en este año. Guerras múltiples, focalizadas, prolongadas, que es el caso de Rusia y Ucrania, y parcialmente interconectadas posiblemente por la tónica política que se le dé. El riesgo de una de ellas es que escale un conflicto sistémico, existe, por supuesto, pudiera darse el caso, aunque no es el escenario dominante. En términos prospectivos, vivimos una era de conflictividad crónica, Modesto. Hay conflictos a nivel mundial, es más que un preludio inmediato de guerra mundial. Afortunadamente, te decía hace un momento, la disuasión nuclear y los costos existenciales que suponen un conflicto de estas características es lo que puede evitar o inhibir que esto se produzca. Entonces, la presencia de múltiples potencias nucleares hace que una guerra total sea prácticamente, que nadie pueda ganarlo al final del día. El costo supere cualquier objetivo racional, es lógico. Las élites busquen evitar el cruce de umbrales de violencia. En definitiva, la disuasión no elimina la guerra, pero redefine su forma. Las cadenas globales de valor están entrelazadas actualmente, Modesto, lo que no pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que un país que está conflictuando sabe que tarde o temprano se va a ver afectado porque esa cadena de valor la vincula, lo relaciona con el país que está conflictuando. Entonces, la guerra sistémica destruye economías propias y ajenas. Y en este orden de ideas, Modesto, los conflictos parciales son los más probables. Estamos viendo que hay conflictos proxies, que hay guerras por entrega. En conclusión, Modesto, y en honor al tiempo, el mundo se encamina hacia múltiples conflictos focalizados, te decía, prolongados y parcialmente conectados, más que hacia una guerra sistémica global, pero cuanto más se prolonga este patrón, por supuesto que puede ser mayor el riesgo de que una de ellas detone una crisis de alcance global. Correcto. María José, asimismo, para concluir, ¿tú consideras que Trump con su política acelera o retrasa el tránsito hacia un mundo multipolar? Bueno, yo pienso que no acelera, pero sí de cierta forma lo administra. Acepta que el mundo ya no es totalmente unipolar, pero también al mismo tiempo no acepta que el futuro esté dominado por regímenes autoritarios. Su objetivo, y lo ha dejado en claro muchas veces, es fortalecer a Estados Unidos internamente para de esta forma poder competir externamente. Un país fuerte económicamente y también fuertemente político puede liderar incluso en un mundo más fragmentado y competitivo. Y respecto a lo que comentaba Timmy, estoy de acuerdo con él, siento que este miedo de una tercera guerra mundial, eh, siento que, por supuesto que no podemos predecir el futuro, pero siento de esta forma que como vamos a tener muchos conflictos muy importantes que cobran muchas vidas, pero este sentido de una guerra de todo el mundo, creo que ya en estos tiempos no es posible y el principal motivo, la principal razón es el armamento nuclear, porque de esta forma corre en riesgo también la vida de los mismos gobiernos. Entonces, pienso que no acelera el cambio, pero sí lo administra y bueno, seguir muy de cerca todos estos conflictos globales que
Muchas veces pensamos que solo nos interesan a las personas que estamos en política, que nos gusta mucho la política, el ámbito internacional, pero realmente nos afecta a todos. Entonces siento que de cierta forma tenemos que estar expectantes a lo que pasa en todos los conflictos del mundo y eso, siento que hoy en día es un mundo súper fragmentado, es evidente que tenemos muchísimos conflictos que cada día probablemente hayan muchos más, pero de esta forma sí Trump no acelera el cambio hacia un mundo multipolar, sino que siento que lo administra. Correcto, podríamos concluir con tus palabras, María José, de que debemos de estar alertas, expectantes, mas no temerosos, porque al fin y al cabo, al enajenado que se le ocurra aplastar el botón, se acabó el mundo. Así de simple y Correcto, sencillo. correcto, se Correcto. acabó el mundo. Así que sí siento que hay estas tensiones, pero no pienso que va a haber una tercera guerra mundial como ha sido el temor de muchos. Correcto. Timmy, María José, no me queda más que agradecerles a ambos por su participación, cada uno desde su óptica de especialización. Creo que dentro de lo posible, en 1 hora y media hemos evacuado aquellas interrogantes que nos hacen ver cuál ha sido realmente el desempeño de la política, tanto desde el ámbito internacional como desde el ámbito geopolítico de Donald Trump. Ya veremos qué pasa en el 2026. Sobre todo el hecho de lo que suceda con Venezuela va a ser, no sé, Timmy, tú me dirás, un marcador importante en cuanto a lo que tiene que ver desde el punto geopolítico y María José me dirá desde el punto de política internacional. Muchísimas gracias a ambos, agradecer a nuestra audiencia y comprometerlos para en el próximo año seguir viéndonos en temas de interés. Palabras finales, Timmy. Gracias, Modesto, por la invitación. El tiempo siempre queda corto para la complejidad que esto supone. Me quería decirte una cuestión que se me vino a la mente hace un momento sobre la posible pérdida de la condición hegemónica de los Estados Unidos. En lo personal, no quisiera que la agenda mundial me venga desde Beijing. Pienso que estamos acostumbrados a una agenda mundial que, mal o bien, ha sido el norte después de la Segunda Guerra Mundial y ha marcado cierta normativa democrática, liberal y de respeto a las fronteras. Puede ser discutible lo que yo te diga, pero no me gustaría una agenda que venga desde Moscú o que venga desde Beijing. Desafortunadamente también, Modesto, decirte que me estaba acordando de una película que es excelente para quienes estudian liderazgo, Capitán de Mar y Tierra. Hay una frase que resume lo que pasa con las potencias cuando no hacen lo que debería ser correcto. En una fase de la película central, que básicamente es el combate naval entre los protagonistas y un barco francés, él arengaba a su gente. Russell Crowe le decía: los franceses venderán cara a su derrota, les decía, pero afortunadamente su avaricia será su perdición. Ojalá que no sea la perdición de Estados Unidos su avaricia, querido Modesto. Dios quiera que no. Mi querida María José, palabras finales. Bueno, muchas gracias por tenerme. Me ha encantado esta conversación, este debate. Gracias a todo el equipo también. Y definitivamente concuerdo con Timmy que estamos un poco acostumbrados a criticar ciertas cosas de Estados Unidos, pero no quisiera que desde China y desde Rusia mande el mundo. Así que muchas gracias por su tiempo y muy feliz de haber participado una vez más de este programa. Yo no quiero despedirme sin antes desearles a ustedes y a sus familias un próspero año 2026. Esperemos que las cosas vayan para mejor en todo sentido, que por sobre todas las cosas tengamos salud y tengamos bienestar. Un abrazo a ambos, abrazo a sus familias. Muy buenas noches. Buenas noches, Modesto. Gracias. Buenas noches, gracias igualmente.